Una empresa que prometía revolucionar el mundo del trabajo llegó a costar 47.000 millones de dólares y tenía oficinas en más de 120 ciudades. Terminó totalmente en bancarrota y le tocó reestructurarse completamente. Todo esto en menos de 3 años. Esta es la historia de WeWork, una startup que no solamente cambió la forma en cómo pensamos sobre los espacios de trabajo, sino que también nos enseñó las lecciones más importantes sobre lo que puede salir terriblemente mal cuando el crecimiento no viene acompañado de una estructura. Mucho gusto, yo soy Juliana y en los próximos minutos te voy a contar toda esta historia y esta odisea que pasó esta empresa. Desde los primeros días de Adam Neumann hasta la declaración de bancarrota y lo más importante, las lecciones que como emprendedores y líderes necesitamos aprender para no repetir estos errores. Esta empresa no fracasó por falta de visión o por tener una mala idea, fracasó por algo mucho más fundamental que afecta a muchas empresas todos los días. La historia de WeWork comienza realmente con Adam Neumann y para entender el fracaso necesitamos entender el hombre que hay detrás de esta empresa. Él nació el 25 de abril de 1979 en Beersheba, al sur de Israel. Su infancia estuvo marcada por mucha inestabilidad desde muy temprano. Cuando tenía apenas 7 años sus padres se divorciaron y esto desencadenó una serie de mudanzas constantes. Imagina esto, había cumplido 22 años y ya había vivido en más de 13 casas diferentes y en diferentes países. Y adicional, este hombre luchaba con dislexia, una condición que le impidió aprender a leer y escribir hasta el 3er grado. Al sufrir de esta condición, Adam tuvo que desarrollar habilidades de comunicación oral excepcionales para compensar sus dificultades con el texto escrito. Durante su juventud, él vivió en kibbutz. Esta palabra significa agrupación en hebreo y se refiere a comunidades agrícolas y de producción colectiva en Israel, donde los miembros compartían y comparten aún todos los recursos, las propiedades y el trabajo. Esta experiencia fue muy formativa para él, ya que no solamente vio cómo funcionaba una comunidad donde todo se compartía, sino que vivió en carne propia el poder de la pertenencia grupal. Después de esto, sirvió como oficial en la Armada de Israel. Mientras el servicio militar obligatorio en Israel es de 3 años, él estuvo allí 5 años. En 2001 toma la decisión de cambiar por completo su vida y se muda a Estados Unidos en Nueva York. Allí comenzó a estudiar negocios. Estamos hablando de un joven israelí con un inglés que aún estaba perfeccionando, llegando a una de las ciudades más competitivas del mundo. Durante sus años universitarios, él no se quedó quieto, no permitió que esa competencia lo aplacara. Al contrario, lanzó varios emprendimientos que no prosperaron, pero cada fracaso le daba como más lecciones y más fuerza. Fue durante esa época cuando conoció a Miguel McKelvey, quien se convertiría en el socio de WeWork. La química entre ellos dos desde el principio era evidente. Adam era el visionario, el storyteller, el que podía pintar un futuro tan convincente que la gente quería ser parte de él. Y llegó el punto en que en el 2010 Adam y Miguel fundaron WeWork con una misión aparentemente simple pero muy revolucionaria: transformar la forma en que las personas viven el trabajo, ofreciendo soluciones flexibles, espacios inspiradores, seguros y experiencias comunitarias. WeWork no vendía solo oficinas, vendía pertenencia, vendía una filosofía de vida, vendía la idea de que el trabajo no tenía que ser un lugar aburrido y gris al que ibas de 9 a 5, sino que también podía ser un espacio inspirador donde construías comunidad. La propuesta fue disruptiva en su momento. Recordemos el contexto. Estados Unidos estaba saliendo de una crisis financiera en el 2008. Hay una nueva generación de trabajadores que valora la flexibilidad por encima de la estabilidad tradicional. Y la economía digital colaborativa, como los freelance, estaba empezando a despegar bastante fuerte. WeWork ofreció espacios compartidos de trabajo con diseños de alto nivel, contratos flexibles y una fuerte cultura de comunidad, en lugar de las oficinas corporativas tradicionales y frías que normalmente en esa época se vivían. WeWork creó espacios que parecían más club social que profesional. Los primeros años de esta empresa fueron maravillosos. De hecho, empezó a sonar por todo el mundo. Aún así, comenzó con una sola oficina en New York, en el Soho. Pero la demanda era tan alta que tuvieron que expandirse rápidamente. La fórmula parecía muy buena. Ellos tomaban espacios industriales o comerciales que habían sido abandonados y los transformaban con un diseño innovador y bastante moderno. Y lo que hacían era llenarlo de emprendedores, freelance y pequeñas empresas que pagaban precios premium por esa experiencia. Pero más importante que el diseño era la comunidad. Esta empresa organizaba eventos de networking, charlas inspiracionales, fiestas en la azotea y diferentes espacios de reunión. Tú no estabas rentando un escritorio, estabas comprando tu entrada como una comunidad
de emprendedores, de freelance y de empresarios bastante bonita y creciente. Lo anterior contado hizo que en menos de una década esta empresa pasara de una sola oficina en Nueva York, en el Soho, a tener presencia en más de 850 ubicaciones y más de 120 ciudades alrededor del mundo. Para colocarte en perspectiva, McDonald's tardó más de 50 años en llegar a ese nivel de expansión global. ¿Cómo lo lograron? Con una narrativa que atrajo inversiones gigantescas, como SoftBank, a través de la Vision Fund, donde se convirtió en el principal inversor, inyectando más de $10.000 millones en la empresa. Otros fondos de inversión también se sumaron, llevando a WeWork a alcanzar la valoración de $47.000 millones en el 2019. En ese momento, WeWork valía más que General Motors, más que Delta Airlines y más de otras empresas que habían existido por décadas y que habían sido multinacionales muy importantes. Pero Adam y su equipo no se conformaron solamente con ser una empresa de espacios de trabajo. La visión empezó a expandirse muy rápido. Querían crecer un ecosistema completo tanto de vida como de trabajo. Y así lo llevó a comprar startups de educación, de arquitectura, de inteligencia artificial y lanzaron WeLife, que eran apartamentos compartidos con la misma filosofía comunitaria. Adicional, crearon WeGrow, una escuela alternativa basada en principios de aprendizaje colaborativo. También desarrollaron WeRise, eventos de bienestar y desarrollo personal. Hasta este punto la empresa parecía no tener límites. Inclusive Adam hablaba de elevar la conciencia del mundo y de crear un mundo en donde las personas trabajen para dar sentido a sus vidas, no solamente para vivir. Esto no eran palabras en ese momento vacías de marketing. Él realmente creía que estaba cambiando el mundo y su pasión era muy contagiosa. Esto los llevó a crear una cultura donde los empleados trabajaban de 12 a 14 horas por día, ya que eso era lo que los invitaba a Adam con ese entusiasmo tan contagioso. Pero hasta acá te he contado todo lo bonito, porque esto era lo que pasaba en la superficie. Pero debajo comenzaban a aparecer grietas bastante profundas en la empresa, ya que esta empresa empezó a crecer tan rápido que los sistemas internos no podían seguir su ritmo porque no estaban basados sobre algo sólido. Los procesos eran informales, las decisiones se tomaban sobre la marcha y casi todo dependía de la aprobación directa de Adam. Si esto te suena familiar, es exactamente el tipo de problema que vemos en muchas compañías todos los días. Crecimiento sin estructura. Cuando una organización escala sin sistemas claros, sin procesos definidos, sin estructuras que permitan operar independientemente del fundador, está construyendo sobre arena. Y tarde o temprano, esa arena se va a caer y a mover. Adam Neumann era sin duda una persona muy carismática y también muy inteligente, sabía contar historias como pocas personas dicen que lo podía hacer. Podía entrar a una sala llena de inversores escépticos y salir con cheques de millones de dólares en la mano, pero ese carisma se convirtió en el talón de Aquiles de WeWork. Casi ninguna decisión ocurría sin la aprobación de Adam. Él elegía absolutamente todo, cosas importantes como las ciudades donde expandirse, pero él no hacía análisis de este tipo de decisiones. Confiaba demasiado en su intuición, lo cual no es que se juzgue, pero realmente tienes que tener algún dato que soporte y justifique todas estas acciones. Adicional, no comunicaba las estrategias que él cambiaba en su cabeza, simplemente le informaba a 2 o 3 personas y el resto del equipo no se enteraba. Llegó el punto en donde Adam no permitía que nadie aportara la estrategia, y cuando él cambiaba algo en esa estrategia, nunca se lo informaba al resto del equipo. Básicamente se enteraban en la marcha, sobre la marcha, porque algo había cambiado. Cero comunicación asertiva, cero comunicación circular, todo cambiaba en la cabeza de Adam, pero nunca bajaba la información correctamente a su equipo. Como puedes ir notando, acá ya empezaron a desarrollarse muchos problemas. Por ejemplo, las estructuras formales eran muy frágiles, él de verdad no tenía nada operativo estructurado. Cuando las empresas iban creciendo y se iban desarrollando, no había un análisis financiero previo, ni ningún tipo de control riguroso. Sin olvidar que él no permitía que nadie aportara a su perspectiva y a su crecimiento. Esto inevitablemente iba a limitar hasta donde él podía llegar, ya que estaba con un equipo pero trabajaba absolutamente solo. ¿Y quién se imaginaría que ese estilo de liderazgo puede destruir una empresa tan valiosa? Una idea tan innovadora, y lo hizo. Porque este estilo le pudo haber funcionado cuando tenía menos de 10 empleados o 2 oficinas. Tener todo centralizado por una persona así, digamos que puede ser eficiente, pero cuando tienes 12.000 empleados y 500 oficinas, esto es una receta para el desastre. Inclusive, dentro de WeWork se desarrolló lo que los empleados internamente llamaban, después en entrevista lo dijeron, la cultura del sí. Si Adam tenía una idea, sin importar qué tan loca sonara, ni qué tan poco viable sonara,
se tenía que hacer realidad. Él no contrataba personas para pensar, él contrataba personas para que lo aplaudieran y para que le hicieran caso en todo lo que él dijera. Esto realmente puede sonar bien al principio, pero como puedes notar, lo llevó a que quebrara y a otras consecuencias más graves. Si él quería abrir 50 oficinas nuevas en 6 meses, sí. Si quería comprar una empresa de arquitectura por 220 millones de dólares sin analizar costos, está bien, sí. Si quería lanzar una línea de productos físicos con la marca Wii, está bien, perfecto, sí. Esto creó una dinámica, como te puedes imaginar, bastante peligrosa, en donde nadie cuestionaba las decisiones, nadie hacía análisis de los riesgos rigurosos y nadie tenía la autoridad o la información necesaria para decir no cuando era necesario decir no. La realidad es que WeWork no era una empresa, por más que se viera como una, y una bastante exitosa. Era un proceso completamente dependiente de una sola persona. Y los procesos tan dependientes de una sola persona tienen un punto de falla muy crítico. Cuando esa persona no esté disponible, todo se va a detener, inevitablemente. Adam viajaba constantemente. En la mañana podía estar en Nueva York, en la tarde podía estar en Los Ángeles y en la noche se pudo haber ido a Londres. Mientras tanto, cientos de decisiones se acumulaban esperando su aprobación. Los equipos locales no tenían autonomía para tomar decisiones importantes. Los gerentes regionales no tenían claridad sobre los procesos. Y peor aún, nadie tenía una visión completa de las finanzas de la empresa ni de las decisiones estratégicas que se estaban tomando porque cambiaban de un día para otro. Pero para entender el colapso total, tengo que contarte su modelo de negocio. La empresa operaba bajo un modelo que en papel parecía inteligente. Adam firmaba contratos de arrendamiento a largo plazo, típicamente a 10 o a 15 años, con propietarios de edificios, y luego subarrendaba sus espacios a corto plazo a sus miembros, mensual o trimestralmente. ¿Por qué esto era inteligente y atractivo en su momento? Porque ellos podían cobrar mucho más por pie cuadrado de lo que ellos estaban pagando. Un escritorio que les costaba $300 al mes lo podían rentar a 800 o a $1000. Este modelo significaba que tenían ingresos altamente variables y ellos estaban enfrentados a costos 100% fijos. Piénsalo así. WeWork tenía que pagar $100,000 al mes por una oficina, sin importar si estaba llena o si estaba vacía. Pero sus ingresos sí dependían completamente de cuántas personas decidían trabajar ahí cada mes. Mientras la demanda por espacios de coworking crecían exponencialmente, esto funcionó muy bien, pero ese crecimiento no tenía garantía, y peor aún, entre el 2016 y el 2019, Adam abrió oficinas en ciudades sin hacer estudios rigurosos de rentabilidad ni efectividad. ¿Cómo decidían dónde expandirse? Muchas veces era simplemente porque Adam había visitado una ciudad y le había parecido muy bonita, o porque tenía una corazonada sobre ese lugar. No había análisis profundos de mercado, no había estudios de demanda local. No había proyecciones financieras detalladas. La filosofía era escalar a toda costa. La idea era que si crecían lo suficientemente rápido, eventualmente los números cuadrarían. Pero esto creó una dinámica bastante mala en donde el éxito se medía en el número de oficinas abiertas y no en la rentabilidad por ubicación y por arrendamiento. Algunos datos que muestran la magnitud de este problema se vio en ciudades como Portland o Detroit o Phoenix, en donde las oficinas operaban con pérdidas mes tras mes, pero seguían abriendo más y más ubicaciones porque el crecimiento era la métrica principal. Este enfoque funcionó mientras había inversores dispuestos a seguir inyectando dinero sin mirar exactamente las métricas, pero cuando esos inversores comenzaron a hacer preguntas más a detalle sobre cuándo la empresa sería rentable, las grietas se hicieron evidentes y los problemas aún más. En 2019, WeWork se preparaba para su salida a la bolsa. Este era el momento de la verdad para Adam. Durante años como empresa privada podían manejar sus números con cierta opacidad, pero para salir a la bolsa tenían que abrir sus libros contables públicamente. Cuando esto se hizo, los documentos requeridos para el IPO o la oferta pública inicial, los inversores quedaron en blanco. Los números eran devastadores porque en el 2018 WeWork había tenido ingresos de $1.800 millones, pero pérdidas de $1.900 millones. Estaban perdiendo más dinero del que ganaban, pero los números financieros eran solo la punta del iceberg. Los documentos también revelaron conflicto de intereses que nadie se había imaginado. Adam había comprado edificios a título personal y luego se los alquilaba a WeWork. Esencialmente estaba siendo inquilino y propietario al mismo tiempo, generando ganancias personales con los activos de la empresa. Peor aún, Adam había registrado la marca We
a su nombre personal y le cobraba a WeWork por usar esa marca. Es decir, la empresa le estaba pagando a su propio fundador por el derecho a usar su nombre. Cuando estos conflictos salieron a la luz, la reacción de los inversores claramente fue inmediata y la confianza se evaporó. El IPO o la oferta pública inicial que había sido planeada para recaudar millones de dólares fue cancelada en septiembre del 2019. Adam fue presionado intensamente por la junta directiva y por SoftBank, que era su principal inversor, para renunciar. Y en octubre del 2019 dejó de ser el CEO de la empresa que él había fundado. SoftBank, como el mayor inversor, tomó el control de la compañía e inmediatamente comenzó un proceso de reestructuración masivo. Tras la salida de Adam, la compañía intentó desesperadamente recortar costos y centrarse en su negocio principal. Cerraron WeLife, WeGrow y vendieron activos no esenciales. Y también despidieron a miles de empleados. Pero ya era demasiado tarde. La pandemia del 2020 llegó y golpeó durísimo el sector de las oficinas. Con el trabajo remoto volviéndose la norma, la demanda por los espacios de coworking se desplomaron. Finalmente, en noviembre del 2023, WeWork se declaró en bancarrota bajo el capítulo 11 de Estados Unidos, arrastrando más de $4.000 millones en deuda. En mayo del 2024, un juez federal aprobó su plan de reestructuración, permitiendo eliminar gran parte de la deuda. El control de la empresa pasó a manos de un grupo de prestamistas y de Jardine Systems, una firma de tecnología inmobiliaria. Actualmente, la empresa está bajo el liderazgo de John Santora como el nuevo CEO. A pesar de todo lo que pasaron y de la quiebra, continúan gestionando 45 millones de pies cuadrados. Eso sí, con una estrategia completamente diferente. En lugar de firmar contratos de arrendamiento tradicionales, priorizan acuerdos de gestión y participación en ingresos, reduciendo dramáticamente su exposición financiera. Pero bueno, ya te hablé mucho de los errores, de las cosas buenas y malas de Adam. Ahora lo importante es reconocer que WeWork logró hacer cosas extraordinariamente bien y que nos pueden servir como lecciones a ti y a mí. Construyeron una marca global reconocible y con un significado emocional real. Diseñaron espacios que no solamente eran funcionales, sino genuinamente deseables. Y crearon comunidad real, algo que muchas empresas intentan y pocas logran, siendo el pilar para una idea que aún hoy continúa expandiéndose en todo el mundo, como es el tema de los co-livings y los coworkings. Sin olvidar que sí se cometieron errores fundamentales, aunque también hoy estos errores se pueden convertir en lecciones empresariales vitales para empresarios como tú o como yo. Por lo tanto, quiero compartirte lo que podemos aprender de ellos. La primera lección que nos pudo dejar el espejo de todo lo que sucedió es: la visión no es suficiente si tú no tienes un sistema claro que soporte tus ideas. Tener una gran idea te puede inspirar y puede inspirar a muchos a tu alrededor, pero sin procesos claros, sin estructuras definidas y sin sistemas operativos, esa visión no se sostiene. WeWork tenía una visión increíble, pero carecía de infraestructura organizacional para ejecutarla de manera organizada, sostenible y escalable. La segunda lección que nos deja este caso es: no escales sin estructura. El crecimiento acelerado sin sistemas operativos robustos lleva inevitablemente al colapso. WeWork abrió cientos de oficinas sin tener los procesos, la gente o los sistemas necesarios para operarlas efectivamente. Tercera lección: la dependencia de un solo líder es bastante peligrosa. Si tu empresa no puede operar sin ti una semana, no tienes una empresa, tienes una dependencia. Eres autónomo, básicamente. WeWork era completamente dependiente de Adam Neumann. Cuarta lección: la cultura sí importa. WeWork pudo haber tenido una cultura y un ambiente amable, aunque esto no se puede confundir con trabajar bien. Trabajar 12 o 14 horas en tu empresa no debe ser lo normal, y menos para todo tu equipo, haciendo creer que el que se va antes es el que menos está aportando. La verdad, ni siquiera es funcional a nivel de lo que tú aportas. En conclusión, se veía como que tenían una cultura buena, pero sin sistemas operativos confiables. Quinta lección: revisa tu modelo de negocio constantemente.
No todos los modelos que brillan en el corto plazo están diseñados para resistir el largo plazo. El modelo de WeWork funcionaba en un mercado en crecimiento, pero era insostenible en cualquier otra contracción económica. Si estás liderando una empresa en crecimiento, necesitas hacerte estas preguntas. ¿Tienes bajo control los sistemas de tus áreas claves? ¿Tu equipo tiene toda la estructura y los procesos necesarios para tomar decisiones autónomas en sus roles? ¿Tus sistemas operativos pueden soportar el crecimiento que planeas? Si la respuesta a alguna de estas preguntas es no, te invito a que consideres cómo puedes construir esa estructura antes de que sea demasiado tarde. En nuestro trabajo ayudamos a líderes y empresarios a construir exactamente eso. Sistemas empresariales que permiten liderar con orden, a escalar con claridad y operar de manera autónoma desde su autenticidad. Si esto resuena contigo, te invito a agendar una llamada con nosotros, conmigo o con mi equipo. En la descripción encontrarás el link para agendarte. ¿Qué pasó con Adam Neumann? Tras su salida de WeWork en 2019, se mantuvo fuera del radar público por un tiempo, pero en el 2022 regresó con la idea emprendedora de Flow Global, una empresa enfocada en reinventar el mercado de la vivienda residencial en Estados Unidos. Con Flow busca aplicar conceptos similares a los de WeWork, pero en el ámbito de los alquileres residenciales. Esperamos que aprendiendo de todos los errores que cometió. En el 2023, tras la declaración de bancarrota de WeWork, Neumann intentó recomprar la compañía a través de una oferta formal, pero esta fue rechazada. Esta empresa cambió permanentemente la industria inmobiliaria comercial. Antes de WeWork, el concepto de coworking sí existía, pero era bastante marginal. Hoy prácticamente todos los grandes desarrolladores inmobiliarios tienen algún componente de espacio flexible entre sus portafolios. Empresas establecidas como Space, así como otros muchos competidores, adoptaron muchas de las innovaciones de WeWork, pero con modelos de negocios más conservadores y sostenibles. El caso de WeWork nos enseña que en el mundo empresarial la ejecución es tan importante como la visión. Ellos pudieron haber sido una de las empresas más importantes del siglo XXI. Lo tenían todo, una visión clara, un mercado en crecimiento, recursos financieros casi ilimitados y un equipo apasionado, pero fracasaron en lo fundamental. La buena noticia es que esos errores son completamente evitables, con la estructura correcta, los sistemas adecuados y el liderazgo apropiado. Gracias por acompañarme en esta historia de El Ocaso Empresarial. Si te gustó este análisis, continúa viéndonos. Nosotros continuaremos compartiendo historias de auge y de caída de diferentes compañías y de emprendedores para que todos nos podamos beneficiar de sus lecciones. ¿Hay alguna empresa en específico que te gustaría que analicemos? Déjamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.